Una vez más, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a leer en la Escritura Sagrada, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Son versículos muy conocidos. Hoy estaremos viendo un tema importante en cuanto a la familia. Vamos a leer Hechos 16, 30 y 31. Amén. ¿Sí escuchan bien hasta allá atrás, hermanos? Voy a leer el 30 y unido leemos el 31. Glorifiquen el nombre del Señor, Él está aquí. Dice la Escritura Sagrada así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juntos ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leemos una vez más el 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que siempre es oportuna y llega a la mente y al corazón dispuesto. Señor, te pido que en esta hora tú nos ayudes para poder atender a la palabra que tú tienes para nosotros, el alimento espiritual que nutre nuestra alma y alienta nuestro corazón y nos muestra tu voluntad, tus propósitos para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Quita todo lo que estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquier distracción. Permítenos, Señor, ser fortalecidos, alentados, edificados y, si es necesario, amonestados a través de la enseñanza que en esta mañana hemos de recibir. Te pido que tú me ayudes, que tu gracia sea sobre mí y te manifiestes con poder en todos los que estamos aquí reunidos, y a tu nombre sea toda la gloria, toda la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El tema en el que vamos a meditar en esta mañana es cómo guiar a la familia a Cristo. ¿Lo pueden repetir, hermanos? ¿Cómo guiar a la familia a Cristo? Desde el principio, nosotros que hemos leído las Sagradas Escrituras, hemos entendido que la voluntad de Dios es que todas las familias sean bendecidas, que no padezcan las consecuencias de vivir alejados de Dios, sin propósito y sin Dios en este mundo. Es importante, hermanos, que nosotros haya ese sentir de que toda nuestra familia sea creyente, porque vemos con tristeza que en el mundo, más ahora que la maldad se ha multiplicado, muchas familias están siendo afectadas por diversos problemas graves que atacan a la familia, pero que no saben cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Por ejemplo, las adicciones. Es muy triste cuando algún miembro de la familia está esclavizado por la droga, por el alcoholismo, por el tabaquismo. Los divorcios, es decir, la desintegración familiar, los pleitos, los homicidios, cómo hasta entre familiares se han matado, se han asesinado unos a otros. Pleitos, la delincuencia, la rebeldía, son situaciones muy difíciles que padece la familia. Y es triste cuando solamente unos cuantos, o a veces es uno nada más, el que ha creído. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos lo que esté en nuestra mano para que nuestra familia llegue a los pies del Señor. Porque es cierto, Dios es el que hace la obra y Él es el que los va a convencer de pecado. Él es el que los va a traer a sus plantas, pero nosotros debemos dar los pasos necesarios que como creyentes debemos dar para que nuestra familia crea. Y ya Dios se encargará de lo demás, que es lo más importante. Primero, hermanos, para que nuestra familia sea guiada a Cristo, nosotros mismos debemos primero creer. Cada uno de nosotros debemos creer en Jesucristo. ¿Qué dice donde leímos en el libro de los Hechos? Dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué le respondieron? En otras palabras, cree tú primero, ¿verdad? Cree tú primero en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa. Primero tú debes creer. Es importante, porque miren, hermanos, es muy común entre las familias cuando vamos a evangelizar que dicen: pues si va él, voy yo. Primero que vaya él, o primero que vaya ella, o que vayan mis hijos, ya después los acompañaré yo. Es importante que haya uno valiente, decidido, comprometido. ¿A qué, hermanos? A recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados, entregarse completamente a Él para que Cristo en su misericordia le salve, le cambie, le transforme, le haga esa luz maravillosa que va a resplandecer para todos los demás que se encuentran en tinieblas. Es importante que alguien de la familia sea decidido y valiente, sea verdadero creyente. Dice la Escritura que cuando nosotros creemos, recibimos esta bendita promesa. ¿De qué, hermanos? A ver, lo podemos repetir fuerte. Hechos 16:31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa, y vendrás a ser luz para los que habitan en tinieblas. Dice Mateo 5:14-16. Vamos a leer. Dice las Sagradas Escrituras así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú crees, eres la luz del mundo, y esa luz no se puede esconder. Si tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus tíos, tus primos están en tinieblas, porque dice la palabra de Dios que el que no ha creído está en tinieblas. Y es una situación tan triste, hermanos. Andar en tinieblas, dice la Biblia, que es como andar en resbaladeros. Andar en tinieblas es andar a tientas y saber a dónde vas. Y la familia que tenemos que no ha creído, y digo tenemos porque yo también tengo familia que todavía no ha creído, está en tinieblas. Y tu compromiso, el propósito por el que Dios te salvó, el propósito por el que Dios te trajo aquí, es para que ahora tú, ya siendo salvo, alumbres. ¿Cuántos dicen amén? Alumbres a quienes, a tu familia que está en tinieblas. No, la luz se pone acá abajo, se pone arriba de la mesa para que alumbre. Así que tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Ya somos salvos, ahora falta nuestra familia. Es importante que seamos hermanos comprometidos, porque nuestra familia nos ve. Estaba hablando con dos mujeres en esta semana. Ellas, cuando yo empecé a hablar la palabra de Dios, me di cuenta que conocían de Dios, conocían la palabra. No eran cristianas, pero conocían la palabra. Y me empezaron a decir: mire, lo que usted nos dice sabemos que es verdad, pero nosotros tenemos familia que son hermanos, son cristianos, pero son cristianos en el templo, pero ya en su negocio, en su trabajo, dice, tenemos un tío que es empresario, él es cristiano, pero en la iglesia es todo un dulce.
En la iglesia es todo amor, pero allá en su trabajo usted lo viera. Le digo, mire, tristemente hay muchos que se dicen cristianos y no viven como tales, y por eso muchas puertas nos han sido cerradas, pero usted puede ser verdadera creyente. Hermanos, tenemos que ser cristianos comprometidos si queremos que algún día nuestra familia crea. ¿Qué es Cristo para ti en realidad? ¿Qué es Cristo para ti? Porque lo que sea Cristo para ti, eso va a ser para tus hijos, ¿o no? Lo que sea Cristo para ti, eso va a ser para tu familia. Si tú estás en un ir y venir de inconstancia, en un ir y venir de que ahorita tienes deseos de buscar a Dios y luego no, eso no va a permitir que tu familia vea en ti esa luz que Cristo quiere que tú seas. Cristo es tu vida, es mi vida. Cristo lo es todo para nosotros. Y si nuestra familia ve que Cristo es todo para nosotros, nuestros hijos seguirán ese ejemplo. Nuestra familia verá que en realidad Cristo vive en mí, Cristo vive en ti, y querrán ser como nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros somos cristianos comprometidos, hermanos, seremos tierra deseable. ¿Seremos qué? ¿Y qué es una tierra deseable? Que todos desearán ser como tú. Que todos desearán tener una familia como la tuya. Pero en muchas familias no sucede esto por falta de compromiso. Nuestra familia no va a ver a los de allá afuera. ¿A quién va a ver nuestra familia? A nosotros. Así que es necesario que consideremos y hagamos ese compromiso, que seas un verdadero creyente. Ahora, debemos orar y ayunar por ellos. Dice 1 Timoteo 2, 1 al 4, vamos a leer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Podemos leer el 4 juntos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Tú no debes preguntarte, ¿será la voluntad de Dios que mi esposo crea? ¿Será la voluntad de Dios que mi esposa crea? ¿Que mis hijos crean? ¿Que mis tíos crean? Es la voluntad de Dios. No debe haber duda en ti. Porque recuerdo, yo aconsejaba a una hermana que orara, que ayunara, que luchara. Dice, pero si Dios no lo quiere salvar, Dios quiere que todos sean salvos. Y dice aquí que hay que hacer rogativas. A ti te debe doler que tu familia no sea salva. Los que tengas que no son convertidos, debes sentir dolor, debes sentir pesar. Debes sentir angustia porque el Señor viene pronto, hermanos. Y si no creen, van a padecer. Van a ir a la condenación. Y ese dolor, ese pesar que tú debes sentir por tu familiar perdido, es un impulso para ti. ¿Para qué? Para que ores, para que ruegues, para que clames, para que gimas, para que llores, derrames tus lágrimas delante del Señor por los tuyos que no han creído. Hermanos míos, es muy triste cuando alguien muere sin Dios. A mí me han invitado a ir a velorios que son hermanos, pero el que murió no es cristiano. Y es muy triste, créanmelo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que el que está allí
está en mejor vida. Vamos a decir que el que está ahí que nunca creyó, pues tiene esperanza, porque murió sin Dios. Y es el destino de nuestra familia si no cree. Así que es importante que nosotros que ya creímos derramemos nuestra alma con dolor ante Dios, llorándole que nuestros familiares sean quebrantados. Mientras tú estás orando, allá en el trabajo, allá en la escuela, allá donde están tus familiares, Dios puede tocarlos. ¿Cuántos lo creen? No importa donde tú estés orando. Les he platicado de ese loco de la colonia. Ese joven para muchos ya no tenía esperanza. Andaba gritando en las calles: los duendes están llevando las bardas. No, parece que no había esperanza para él. Si a la gente le hubiéramos hecho una encuesta y le hubiéramos preguntado: oiga, ¿usted cree que ese hombre puede cambiar? No, ese ni volviendo a nacer cambia. Pero las oraciones de su madre hicieron la obra. Cuando él se salía a drogarse, ya los médicos lo habían desahuciado, decía que ya no tenía neuronas en el cerebro. Cuando él se salía a drogarse, dice que la madre se hincaba a llorar. Dejaba lo que estaba haciendo y se hincaba a llorar, rogando a Dios por su hijo, rogando a Dios por su hijo, rogando a Dios por su hijo. No se cansaba hasta que su hijo fue salvo. ¿Y saben qué? Ahora está predicando en nuestras iglesias. Dios le restauró, primero lo salvó, lo cambió, lo transformó y le restauró su cerebro. No debemos dejar de orar, no te canses. Había una mujer que oró toda su vida por sus hijos. Ella, cuando creyó, sus hijos ya estaban grandes. Eran rebeldes, no querían saber nada de Dios, pero ella oró. El día en que ella murió, fiel a Dios, ese día, mientras se predicaba la palabra de Dios en su velorio, sus hijos se convirtieron a Cristo. A veces parece que estamos orando en vano. A veces parece que Dios no nos va a contestar, pero tú no desmayes. Es nuestra responsabilidad. Desde que tú creíste, es tu responsabilidad orar por los tuyos. Y también es tu recompensa cuando ellos creen. Así que todo lo debemos hacer. La oración eficaz del justo puede mucho. Así dice la palabra del Señor. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido es porque tiene paciencia para con nosotros y para con los nuestros. Roguemos a Dios, hermanos. ¿Desde hace cuánto no lloras por los tuyos? ¿Desde hace cuánto se te ha olvidado ya orar con ese fervor? Retoma eso, hermano. Es necesario que lo hagamos. Queremos que nuestra familia crea. También, hermanos, debemos evangelizarlos, no solo orar. Dice Romanos 10, 13 al 15, vamos a leer. ¿Sí están aquí, hermanos? Romanos 10, 13 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues, desde el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí tenemos una enseñanza muy profunda en estos dos versículos. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y oramos para que nuestra familia sea salva. Pero aquí dice: ¿cómo van a invocar a aquel en el que no han creído?
¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no les predicamos? Necesitamos hablarles, hermanos. Necesitamos hablarle a nuestra familia, evangelizarlos, hablarles del plan de salvación. Cuando tu familiar llega a visitarte, ¿qué es lo primero que le hablas? ¿Qué es lo primero que le dices? ¿De qué platican? ¿Cuál es el tema principal? Cuando algún familiar que no es cristiano llega a tu casa, llega a tu hogar, ¿cuál es el tema principal a tratar? ¿Cuál debe ser, hermanos? Urge. Es primordial que cuando un familiar llega a tu hogar y no es cristiano, o cuando tú vas a visitar a algún familiar a su casa, el tema principal debe ser Cristo. Ya después te dirá a qué viene, pero el tema principal que tú debes abordar y que debes buscar el modo, que debes buscar, aunque se desvíen de la plática. ¿Sí me están poniendo atención? Aunque se desvíen de la plática, aunque busquen por un lado o por otro, debemos buscar la oportunidad de poder evangelizarlos. Porque dice aquí, no pueden creer, no pueden invocar el nombre de Cristo si no hay quien les predique. Y tal vez digas, pues que les predique el pastor, que les predique el hermano, la maestra, la hermana. La principal responsabilidad de darles el mensaje del evangelio es nuestra, hermanos. Y todos tenemos un testimonio vivo del poder de Dios, de lo que Él hizo en ti, de lo que Él hizo en mí, del amor de Dios, de su sacrificio. Es lo que debemos hablarle a nuestra familia. Hay quienes no lo hacen porque tienen temor a que se enojen. Dicen, es que si le hablo, ya no me va a visitar. Es que si le hablo, ya no me va a recibir. No importa. Aunque deje un tiempo de visitarte, tu deber es amonestarle, hablarle. La palabra es poderosa. ¿Cuántos lo creen? La palabra es martillo que quebranta la piedra. El corazón de nuestra familia está duro. El corazón de nuestra familia es como una piedra, dice la Escritura, así era el nuestro. Pero cada vez que tú le hablas, cada vez que tú le hablas, cada vez que tú le hablas, ese martillo cincelará la roca, la piedra dura. Y un día ese corazón de piedra se quebrará. Miren, hermanos, cuando entró la hermana que me habló a mí del evangelio, ahí a trabajar donde yo trabajaba, ella me testifica que sintió mucha compasión por mí al verme tan perdida. Ella sabía que no iba a ser sencillo acercarse a mí. A mí ella no me caía bien. A mí me caían bien los que eran como yo. Pero ¿qué hizo ella? Ella empezó a orar y ayunar por mí. Primero hizo eso. Y en mí empezó a pasar algo muy extraño que yo no entendía. Empecé a sentir un hueco, un vacío, un fastidio. Me veía yo como algo tan sucio. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Yo escribía en los cuadernos, Dios mío, un día te voy a encontrar, sin ti me siento perdida, pero yo no sabía por qué lo hacía. Sus oraciones y sus ayunos estaban empezando ¿a qué? A cincelar mi corazón. Todavía el último diciembre tomé tanto que no tengo nada que enorgullecerme, es basura. Pero quiero testificarles que tomé tanto que levanté mi copa y dije, Dios mío, en este año yo te voy a encontrar. No sabía lo que decía. Era algo, una necesidad que salía de acá de mi corazón. ¿Y qué creen, hermanos? Para la gloria de Dios, estalló la huelga donde trabajamos y allí ella se acercó ya confiadamente a predicarme el evangelio. Mi corazón ya estaba listo. Mi corazón anhelaba. Mi corazón deseaba.
ella me habló del evangelio y la primera vez que yo llegué aquí, que me senté ahí donde está mi hermana Cristina, el Señor me salvó por su gracia. Una mujer que mi abuela decía que ni volviendo a nacer podía cambiar, mi corazón fue quebrantado. Mi corazón duro fue quebrantado. No dudes. Quizá tu familia esté así, en esa condición de dureza, en esa condición perdida, en esa condición miserable, y tú digas, es que no quiere, es que no quiere, es que no le gusta. Tú háblale la palabra, háblale la palabra. La palabra, dice la Escritura, que tarde o temprano da su fruto. No vuelve vacía, no vuelve vacía. La palabra es fuego purificador. Y hermanos, no dejemos de hablarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros que como padres somos cristianos y tenemos hijos pequeños, es necesario que no dejemos de hablarles, para que nuestros hijos no sean solamente simpatizantes. Miren, hermanos, hay cristianos que sus niños nacieron en el evangelio y llegan a la adolescencia todavía perdidos, todavía sin Dios. ¿Por qué? Si nacieron en el evangelio. El nacer en el evangelio no les salva. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Timoteo? Loida y Eunice hicieron su trabajo, hermanos. Dice la Escritura, vamos a leer en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde la niñez sabía las sagradas Escrituras y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Los maestros, muchos de ellos están consternados porque hay niños que nacieron en el evangelio y cuando llegan a la adolescencia deciden apartarse de la iglesia, porque cuando están chiquitos los traes a fuerza, los traes porque los debes traer, pero ya que están en la adolescencia, muchos se desaparecen de la iglesia. Hermanos míos, si sembramos en realidad la palabra de Dios como debe ser, no esperando que solo los maestros enseñen, es nuestro deber hablarles la palabra, hablarles la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? La Biblia dice claramente, al acostarte. ¿Cuándo más? Cuando te levantes, cuando andes por el camino. Las vas a pegar en los postes de tus casas, en tus puertas, en todo tiempo, para que tus hijos crean en Jesucristo y sean salvos y sean alegría para ti. Te den alegría y no dolor. Te amen y no sean rebeldes. La Biblia no se equivoca y dice que el hijo sabio alegra al padre. Y tenemos dentro de la iglesia adolescentes que no son alegría para los padres, son dolor, son rebeldes, desobedientes, burladores. ¿Por qué? Falta la enseñanza de la palabra. ¿Cuánto tengas que sacrificar? No lo sé. Quizá horas de sueño. Quizá tengas que apagarle la estufa para ir a la recámara de tus hijos y decirles, antes que te duermas, te voy a leer la palabra de Dios. Antes de que tú te acuestes, híncate, vamos a orar y te voy a leer una porción de la palabra y te la voy a explicar. Eso cuesta trabajo, hermanos, no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Nuestros hijos deben ser sabios en la palabra y deben ser salvos. Porque ¿cuántos se resignan a tener hijos solamente oyentes, hermanos? Queremos tener hijos. ¿Los hijos oyentes son salvos? ¿Los hijos simpatizantes son salvos? No. Fíjense que el que Loida y Eunice hayan educado a Timoteo desde la niñez, Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Así que debemos nosotros hablarles la palabra
no importa la edad, hay que hablarle a nuestros hijos, hay que traerlos a la casa de Dios, hay que estar con ellos, atentos. Ahora, hermanos, es importante que nosotros los convenzamos de que el evangelio es lo mejor para ellos. Fíjense que Rahab la ramera, ella, pues los espías se comprometieron con ella a que todos los que estuvieran en su casa serían salvos, pero ella quería que toda su familia se salvara de la destrucción. Y le dijeron, pues si quieres que tu familia se salve, deben estar ese día dentro de tu casa. Si alguno está afuera, ya no somos responsables. ¿Cómo le haría Rahab la ramera para convencer a los suyos de que era lo mejor para ellos creer a Jehová de los ejércitos y que ellos fueran salvos de la destrucción? Dice la palabra de Dios que ella pudo reunir a toda su familia en su casa. Una ardua labor, ¿no creen? Un arduo trabajo. Ir con su familia, hablarles de lo que Jehová de los ejércitos iba a hacer y que ellos se convencieran voluntariamente de qué, de que era necesario creer para poder salvarse y congregarse ahí en su casa. Y lo logró, hermanos. Fíjense que a mí me sorprende mucho el caso de Noé. Creyó él con los suyos. ¿Qué quiere decir? Que los suyos creían lo mismo que él, ¿o no? Lo mismo que él. ¿Qué hubiera sentido Noé si nada más él y su esposa hubieran entrado y sus hijos se hubieran quedado afuera? Pero quiere decir que Noé trabajó, ¿no? Trabajó con sus hijos, trabajó con ellos y todos se salvaron, gracias a Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. ¿Queremos que ellos se queden afuera? ¿Que cuando el Señor venga se queden afuera? Entonces debemos hablarles la palabra. Debemos invitarles al templo, a la casa de Dios. Fíjense que Cornelio iba a recibir a Pedro en su casa, pero él no se resignó o no se conformó, más bien esa es la palabra, no se conformó en decir, va a venir Pedro, me va a hablar la palabra y nada más a mí. Antes de que Pedro llegara, él hizo una ardua labor, congregó a sus parientes. Dice la escritura en Hechos 10:24. Dice la palabra de Dios: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Iba a venir Pedro a hablarle la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo, hermanos? Fue a traer a sus parientes, a su familia, los congregó, los reunió. ¿Qué les dijo? Pues que iban a ir, no a una fiesta, no iban a ir a una reunión social, iban a ir a oír palabra de vida. ¿Y cómo sus parientes fueron? Eso es, hermanos, una labor que debemos hacer. Y fíjense lo que dice el versículo 33. Quiero que lo leamos juntos, este versículo, si ustedes quieren, hermanos. Dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bonito dice este versículo, ¿verdad? Le dice Cornelio a Pedro: ahora ya estamos aquí todos reunidos. Háblanos, enséñanos la voluntad de Dios. Dice la escritura que todos los que estaban allí, antes de haber sido bautizados en agua, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que estaban recibiendo la palabra de Dios en su corazón. ¿Tú invitas a tus familiares a que vengan a oír la palabra de Dios? ¿Los invitas?
les estás insistiendo continuamente a que vengan a oír la palabra de Dios? A tus familiares adultos, porque los niños deben venir. Ellos deben venir, a ellos no les puedes preguntar, ¿quieres ir? No. La palabra de Dios nos enseña que en la casa de Dios, en la sinagoga, debían ir todos a la reunión. Tú, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, el levita, el extranjero, todo el que habita en tu casa tenían que ir a la casa de Dios. Y debían ir con alegría, debían ir con mucha disposición. Y yo cuando leo esos versículos en Deuteronomio digo, de verdad que los padres tenían una labor fuerte como para convencer a sus hijos que no debían ir refunfuñando, que no debían ir enojados, que no debían ir soñolientos, porque luego vienen aburridos. Vienen aburridos. A mí me ha tocado dar clases y vienen aburridos, no quieren venir, quieren estar allá jugando la maquinita, quieren estar allá viendo tele. Pero dice ahí en Deuteronomio, vamos a leerlo para que ustedes se convenzan de esto. Deuteronomio 16. Y en ese tiempo las fiestas eran de varios días, no era un ratito nada más. Deuteronomio 16, los versículos 10 al 15, lo vamos a leer alternadamente para que no sea tan cansada la lectura. 10 al 15, ¿ya lo tienen? Para leerlo alternadamente, parejito, para que se entienda la lectura por los que no traen Biblia, que vienen por primera vez. Dice la Escritura Sagrada así: y harán la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te haya bendecido. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Fíjense que aquí en estos versículos continuamente habla acerca de la alegría. Vas a ir alegre, lo vas a celebrar alegre, pero no solo tú, tu hijo, tu hija. Hermanos míos, nuestros hijos no se deben quedar allá en la casa. Y debemos hablar con ellos, hablar con ellos con la palabra de que es lo mejor, es el mejor tiempo invertido aquí. ¿O no, hermanos? Las 2 o 3 horas que estamos en la casa de Dios es el tiempo más valorado, hermanos. Es el mejor tiempo invertido y nuestros hijos lo deben saber, lo deben entender. ¿Y quién se los va a hacer entender? ¿Quién, hermanos? Nosotros. Para que el hijo venga con alegría. Miren, aquí dice que iban alegres y eran días enteros que estaban allá y no podía decir el niño, ya estoy aburrido, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Así me dicen cuando lo estoy enseñando. ¿Ya me lo acaba? ¿Ya me lo acaba? ¿Ya me lo acaba? Estoy cansado. Ay, es que casi no dormí. Me dormí. Ay, ya me cansé, me duelen los pies. No entienden lo que es el valor a las cosas de Dios, hermanos. Porque nosotros a lo mejor no lo hemos enseñado. No los hemos convencido. Aquí los padres
tenían que convencerlos, porque dice Dios, vas a ir alegre, y al final dice verdaderamente alegre. No quiere decir que era una alegría fingida, o que podían decir, sí estoy alegre, y por dentro, ay, yo no quería venir hoy. No, dice verdaderamente alegre. Y así deben venir nuestros hijos a la casa de Dios, verdaderamente alegres, tengan la edad que tengan. Van a venir a oír la palabra de Dios, van a venir a escuchar la palabra de Dios. Si queremos que ellos un día se conviertan, si queremos que ellos sean salvos, debemos traerlos, hermanos, y que estén atentos. Hay niños que desde chiquititos sacan a los padres allá afuera. Es importante que el niño aprenda a estar adentro desde que está chiquitito, aprenda a estar en la clase desde que está pequeñito, para que sea enseñado, para que sea nutrido, y esa palabra dé el fruto y sus hijos sean sabios y sean salvos. Amén. Mis hijos también, porque yo también he trabajado, tengo que trabajar con ellos. Cuando yo llegué al templo allá en Jojutla, donde nos mandaron, pues yo no tenía hijos, iba embarazada, pero ahí nacieron mis 3 hijos. ¿Y qué creen? Pues mis hijos tenían que ser los mejor portados. ¿Por qué? Porque si no, mi esposo no podía corregir a los hijos de los hermanos, porque decía, me iban a señalar a mí. Y mis hijos también estuvieron bebés, estuvieron chiquititos, pero antes de entrar al templo, ¿saben qué hacía yo? Yo les ponía la mano en la cabeza y oraba. Estaban chiquitos y decía, Señor, ponle amor a tu casa, que entienda dónde está, que comprenda, porque a mí me preocupaba que mis hijos quisieran estar adentro llorando, gritando, jugando, que quisieran estar afuera pidiendo de comer, pidiendo la chatarrita. A mí me preocupaba eso. Así que yo hablaba con ellos y luego les ponía la mano en la cabeza y oraba. Y hubo ocasiones en que sí los tuve que corregir. Pero hermanos, le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios, porque vale la pena. Vale la pena, así que hagámoslo. Ahora, por último, el buen ejemplo y el buen testimonio son primordiales para que nosotros podamos alcanzar a nuestra familia. El endemoniado gadareno quería seguir a Jesús, quería irse con él, dice, iré contigo. ¿Y qué le dice el Señor? No. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Tenía que irse, ¿a qué? A darle testimonio a su familia. Testimonio verbal y testimonio con su propia vida. Hermanos, muchos son ganados sin palabra por nuestra conducta, pero también muchos no quieren creer por la mala conducta. Seamos de buen testimonio. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 3:1. ¿Qué dice? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice aquí que la conducta tiene mucho alcance. ¿Cuántos dicen amén? Tiene mucho alcance la conducta, el ejemplo, el testimonio de una vida regenerada, de una vida transformada, de una vida caminando con Dios. Es importante que nosotros reflejemos eso, hermanos, que ya creímos y caminamos con Dios. Miren, nuestra influencia es muy grande. La influencia que nosotros podemos tener es muy grande y debemos aprovecharla, porque ¿qué creen? Esa influencia es tan grande, pero puede ser usada para bien o para mal. Les voy a leer acerca de 2 mujeres. La madre de Lamartine
Fue una mujer de profunda espiritualidad, de gran ternura, que continuamente se ocupaba y preocupaba del porvenir de sus hijos. Y el gran poeta francés fue, por la influencia de su madre, hombre creyente, de gran ternura, un hombre eminente, tanto por su carácter como por su brillante inteligencia. Este hombre, ¿a qué le debe el haber sido así? A la influencia de su madre. Un buen ejemplo, digno de seguir. Pero la madre de Lord Byron fue una mujer frívola, de poco espíritu religioso, que se burlaba de todo, hasta de la cojera de su propio hijo. Y el poeta inglés fue, por la influencia de su madre, un hombre incrédulo y burlón, de brillante inteligencia, pero de un carácter brusco y de corazón empedernido. Cuenta mucho nuestro ejemplo, hermanas, hermanos, lo que vivimos, lo que hablamos, cómo es tu carácter, cómo te comportas en tu casa, cómo vives. Todo eso es una influencia muy grande para nuestra familia, porque lo primero que dicen, primero vive lo que tú me enseñas. Para hablarme, primero conviértete tú. ¿Y qué hace nuestra familia? Pues nos calla. Cuando le vamos a hablar, que dicen, ¿y tú cómo eres? ¿Y tú de veras a poco ya naciste de nuevo? Que vean en nosotros, hermanos, que vean a Cristo en nosotros. Fíjense, hermanos, quiero leerles aquí, pongan atención en este ejemplo de Juan Patton, misionero a los antropófagos. Habló así de su padre. Fíjense lo que él expresaba de su padre. Había en casa un pequeño aposento. Ese era el santuario de nuestra humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en el cuarto y cerrada la puerta oraba. Nosotros, sus hijos, comprendíamos como por instinto personal que sus oraciones eran por nosotros. Como sucedía en la antigüedad, cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo del lugar santísimo para interceder a favor del pueblo. De vez en cuando se oía el eco de una voz, en un tono como quien suplica por la vida. Pasábamos delante de esa puerta de puntillas, a fin de no perturbar esa santa e íntima conversación. El mundo exterior no sabía de dónde provenía el gozo que resplandecía en el rostro de nuestro Padre, pero nosotros, sus hijos, sí lo sabíamos. Era el reflejo de la presencia divina, que era siempre una realidad para él en la vida cotidiana. Nunca espero sentir, ni en el templo, ni en las sierras, ni en los valles, a Dios más cerca, más visible, andando y conversando más íntimamente con los hombres que en aquella humilde casa cubierta de paja. Juan Patton decía, mi padre anduvo con Dios, ¿por qué no puedo andar yo también? Vean nada más, hermanos, cómo este joven hablaba de su padre. Y ahora les voy a preguntar, si nuestros hijos hablaran de nosotros, ¿qué dirían? ¿Podrían decir esto? Podrían decir, mi madre es una mujer de Dios y yo quiero ser como ella. Mi padre es un hombre de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Qué reflejaba el rostro del padre de Juan Patton? ¿Amargura? ¿Ira? ¿Machismo? ¿Hombría? No, dice que reflejaba, la gente lo veía, que había en su rostro algo especial, algo diferente. Y fue un impacto tan grande que causó en sus hijos, que cuando Juan Patton tuvo que decidirse para ir a servir a aquellos que se comían a los misioneros, él pudo decir esas palabras de su padre: si mi padre anduvo con Dios, yo, ¿por qué no voy a andar también con Dios? Y eso lo impulsó y le dio el valor para ser un fiel servidor de Cristo.
Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. A veces nuestros hijos no quieren creer. A mí me ha tocado hablar con adolescentes y algunos de ellos me han dicho, no de aquí de la iglesia, he trabajado también a nivel regional con los niños y adolescentes y me han dicho, ¿yo ser cristiano? No, a mí no, yo no quiero nada de eso, no me interesa. Y siente uno muy feo, hermanos, como maestro, que los hijos nos digan, que los niños nos digan eso. Yo no quiero ser cristiano, no quiero ser hermano, no quiero porque no quiero ser como mis padres. Y eso es muy triste. No todos, pero sí hay algunos muy lastimados. Que nuestros hijos quieran ser como nosotros, porque les estamos dando un ejemplo digno de seguir. Que creemos en Cristo y que andamos con Él y vivimos como Él quiere. Porque eso, hermanos, será una influencia muy fuerte, muy poderosa para ellos. Y siempre te recordarán como una persona que anduvo con Dios, que sacrificó su tiempo, que sacrificó sus horas para poder estar con Dios, que sacrificó sus pasiones, que sacrificó sus tentaciones, que sacrificó su carne por agradar a Dios. Hicieron una encuesta de algunos jóvenes de cómo recordaban a sus padres. ¿Saben qué dijeron algunos? ¿Mi padre nunca estuvo con nosotros. Mi padre era un padre ausente, estaba allí pero solo como un objeto. Otro dijo, mi padre siempre fue un borracho. Y así leí esa encuesta de muchos jóvenes que se expresaron de sus padres. ¿Qué huella queremos dejar en ellos? Ahorita estamos vivos, un día moriremos, pero nuestro ejemplo siempre será para ellos una bendición o un tropezadero. ¿Quién lo decide? Nosotros mismos. Créanme, hermanos, si nosotros damos buen ejemplo, nuestra familia llegará a los pies de Cristo. Si nosotros lo que hablamos lo vivimos, nuestros hijos llegarán a Cristo, nuestros padres llegarán a Cristo, nuestros hermanos, primos, tíos llegarán a Cristo. Pero es necesario llevar esa vida de compromiso, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. Necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda. Dios, por último, nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿De qué fue lo que hiciste tú por tu familia? Si tú llegas solo o sola a su presencia, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está tu esposo, tu esposa? No somos responsables de ellos, la salvación es personal, pero si tú hiciste todo lo que está a tu alcance, eres libre de responsabilidad, ¿o no? Pero si no lo hiciste, entonces Dios te lo va a demandar. Somos bendecidos al ser quizá los primeros de haber creído en nuestro hogar, pero también tenemos esa responsabilidad y Dios nos ayuda para poder cumplirla. Bendito sea su nombre. Y hermanos, nosotros que ya creímos, seamos fieles a Dios, porque nuestra fidelidad es un ejemplo digno de seguir. Cuando un hermano o hermana que es jefe de la casa, que es la cabeza del hogar, llega a fallar, muchos se apartan del evangelio. ¿Y cuál es tu responsabilidad ahora? Tienen que volver. Quizá por un descuido, alguien falló, alguien cayó y a veces aparta toda la familia. Pues ahora hay que trabajar, ¿para qué? Para que vuelvan otra vez. Vamos a ponernos de pie a orar. El Señor está con nosotros, Él oye nuestra oración, Él está dispuesto a oír lo que nosotros le vamos a decir en este momento. Pídele su ayuda. El Señor ya te mostró lo que debes hacer y lo que debes dejar de hacer. Ahora, tú comprométete con Dios. Comprométete con Dios. ¿Cuántos quieren doblar sus rodillas y orar por su familia? Ahí donde está, doble sus rodillas, ore por usted mismo y ore por su familia. Que Dios le ayude a cumplir
con esta responsabilidad. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos para cumplir con esta labor, con esta responsabilidad que tenemos. Ten piedad de nosotros. Toma nuestro corazón, toma nuestra vida que te pertenece. Perdona, Señor, toda inconstancia. Perdona, Padre, todo estado de ánimo altibajo, que no podemos afirmarnos, que no podemos afianzarnos, ser comprometidos. Quita eso de nosotros y que hoy hagamos ese compromiso de vivir para ti, de honrarte, de vivir esa vida cristiana que tú quieres que vivamos, para que nuestra familia vea en nosotros un ejemplo digno de seguir, que realmente hay cristianos convertidos, transformados, que viven la palabra. Ten piedad de nosotros, te necesitamos. Ten piedad de nosotros. Perdona nuestras debilidades. Perdona nuestro descuido, Señor. Ayúdanos como padres a tomar la responsabilidad. Que nuestros hijos, Señor, estén a nuestro lado, caminando en la misma dirección. Ten piedad de nosotros, necesitamos de ti. Necesitamos tu gracia. Pon en nosotros ese pesar, ese dolor, esa carga por nuestra familia que no ha querido creer en ti y que están perdidos y que si mueren así se condenarán. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a no olvidar esto que es importante de hacer. Que no dejemos de hablarles, de amonestarles, de orar por ellos, de motivarles, Señor, para que ellos, sus corazones sean cincelados y un día vengan humillados ante ti. Que no haya en nosotros esa resignación de decir, pues no quiere, ayúdanos. Hay gente que estaba aquí, Señor, que son familiares de mis hermanos y que ahora no están, que ahora están perdidos, lejos. Yo te pido que nos ayudes y que los salves, que los levantes, que los restaures, que vuelvan a ti, Señor. Ayuda a cada familia, ayuda a cada hogar. Ten piedad de nosotros. Hemos estudiado tu palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allá donde están, quebrántales. Allá donde están, háblales. Háblales, mi Dios. Hazles sentir esa hambre de ti, Señor, y no les dejes tranquilos y que se entreguen a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias por tu palabra. Que dé el fruto que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo que la has enviado. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.